Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Olmos González, con número de lista 28. El día de hoy les vengo a presentar un video sobre una entrevista de lo que es la medicina legal criminalista. ¿Cómo definiría la medicina legal criminalística? Pues la medicina legal criminalística es una disciplina auxiliar al derecho que sirve para el esclarecimiento de casos sin resolver con el método científico y su verificación científica de los presuntos hechos que ocurrieron a través de indicios de lugares en el cual ocurrió el hecho. Por medio de esta se pueden esclarecer y establecer circunstancias que ocurrieron, en dónde, a qué hora, y son esenciales para el esclarecimiento de muchas cosas sobre la teoría del delito. La criminalística por primera vez se originó en el siglo XVIII y sus principales fundadores e iniciadores fueron Purnier, Israel Castellanos, entre otros, más importantes para la época. ¿Cuánto lleva aproximadamente en función? Aproximadamente en función, como lo comenté en la primera pregunta de esta entrevista, lleva en función desde el siglo XVIII hacia acá. ¿Me podría contar sobre alguna experiencia? Pues una experiencia que hemos tenido en este pueblo, la mayoría de personas, es sobre la desaparición de una maestra, de una profesora de una comunidad rural que se encontraba viajando hacia su zona de trabajo y pues lamentablemente perdió la vida por casos similares a los que se esclarecen en la medicina legal criminalista, ya que su cuerpo fue hallado después de varios días de búsqueda. Su cuerpo se encontraba ya en estado de descomposición y fueron necesarios peritos y policías adecuados para su investigación. En final del caso, el caso no se esclareció completamente, simplemente pues solamente la recolección del cuerpo y el lugar de los hechos en el que se originó la desgracia en este caso, pero nunca se supo un poco más allá, ya que hubo falta de personajes que continuaran el caso, ya que la familia no contaba con los recursos adecuados para mover el caso. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia dentro de la medicina legal criminalística se considera que es una serie de normas, un sistema de control, de aseguramiento y de registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto e instrumento o producto del hecho delictivo. ¿Qué es la criminalística? La criminalística es una ciencia auxiliar al derecho penal. Su principal objetivo es el descubrimiento y la verificación científica de un delito, así como la identificación del imputado y de la posible víctima que haya incurrido en el caso. Es decir, también estudia las evidencias materiales y la investigación en el campo del delito, el lugar en el cual se ocurrieron los hechos, entre muchas cosas más, como lo mencioné ya anteriormente en esta entrevista. ¿A qué se le llama perito? Se le nombra perito a aquel doctor o persona experimentada, capacitada prácticamente para llevar a cabo un determinado conocimiento científico sobre una materia, es decir, un médico forense en este caso es un perito para la materia de medicina legal criminalista. Menciona cuáles son las tareas del policía. Pues principalmente las tareas del policía es preservar el lugar de los hechos, el traslado del cuerpo o de la víctima, la entrega de los indicios o elementos materiales, probatorios, digitales, coordinando con la policía de investigación. Ello sirve para tener un mejor orden, ya que como lo mencioné anteriormente en varios videos, habla sobre los peritos y en este caso los expertos en este tema pues son los policías de investigación. ¿Cuáles son las principales actividades del perito? Las principales actividades del perito en la medicina legal criminalista es el procesamiento y la recolección de indicios o muestras dentro del lugar de los hechos. Es decir, en una escena del crimen, si se realizó con un cuchillo, una pistola o algún tipo de objeto, la recolección de estas muestras. También dar indicaciones a los policías para su traslado adecuado. Y ¿Qué es la historia clínica? la historia clínica en materia de medicina legal criminalística se define como el relato escrito de lo que ha sucedido al paciente
durante su permanencia. Es decir, es una serie de cuestionarios que se realizan a un paciente que ingresa a un hospital o a un centro de salud. Pero si el paciente llega en estado crítico de salud o en coma, entre otros estados de interdicción, se le hará el cuestionario los peritos, los médicos legistas del hospital o del centro de salud para determinar cuál es la causa por la que se encuentra dentro de este lugar o centro de salud. ¿Qué es la prueba pericial? La prueba pericial es la que se hace en torno a los peritos. Bueno, principalmente la realizan los peritos y su objetivo principal es crear una causa de los hechos, es decir, es una especie de carta que describe el fenómeno ocurrido ante la persona ante la víctima, es decir, cuáles fueron los efectos y las causas y el tiempo a la hora que se llevó a cabo el hecho delictuoso. ¿Cuáles son los actores de cadena de custodia respondiente? Pues los actores son algunos que les voy a mencionar a continuación. Es policía, se encuentran policías de investigación, peritos, personales adecuados para el traslado, personal autorizado, encargado de preservar los indicios que se han encontrado en el lugar y también las evidencias, y por último el Ministerio Público. Menciona las 7 preguntas de oro. Bueno, si bien la medicina legal criminalista maneja 7 preguntas de oro que se utilizan en su investigación, las cuales son ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿con qué?, y ¿por qué? Y ya por último, ¿me puedes comentar cuál es el documento que debe tener el perito para ejercer? Según el artículo 369, los peritos deben contener y poseer el título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual se dictaminaron, es decir, deben tener una especie de certificado en torno a la materia en la cual se especializaron para tener un campo laboral abierto y puedan ejercer. Y con ello el certificado ya no tendrán impedimentos para ejercer su labor en torno a la materia.